Estamos muy contentos, ¿verdad? Porque estamos recibiendo sábado aquí en la iglesia, porque estamos todos bien, bendecidos, porque estamos ante la presencia de Dios. En esta noche iba a cantar otro canto, pero sentí la impresión de cantar este canto que se llama David. Pues bueno, narra la historia de David y me encanta porque todos sabemos que David, a pesar de los errores tan fuertes que cometió, Dios dijo de David: David tiene un corazón conforme al mío. Así que meditemos en este canto y en verdad espero que nuestros pensamientos se eleven hacia ese Dios misericordioso. Nunca pasó por su mente que sería el rey, ni convencer a un gigante más fuerte que él. Era tan solo un muchacho que al viento cantaba con su arpa fiel, un pastorcillo de ovejas que amaba a su Dios por encima de él. Nunca esperó ganar premios con su linda voz, ni que este mundo aplaudiera sus actos de valor. Nunca buscó ser primero en la fila, tampoco llamar la atención. Era tan solo un muchacho que amaba cantarle tan solo a su Dios. Un corazón conforme al tuyo es lo que pido, que aun en mi error quiera volver a estar contigo. Dame humildad para aceptar, dame la fe para confiar, dame tu abrazo, mi Señor, una vez más. Cuenta la historia que un día la guerra dejó una mujer y una orden, su cielo nubló. Ya de rodillas cantó como un niño las notas que Dios escuchó. Contra ti solo el pecado transforma mi vida, perdona mi error. Un corazón conforme al tuyo es lo que pido, que aun en mi error quiera volver a estar contigo. Dame humildad para aceptar, dame la fe para confiar, dame tu abrazo, mi Señor, una vez más. Dame tu abrazo, mi Señor, una vez más. Dame tu abrazo, mi Señor, una vez más. Amén. Amén. Muchas gracias, David, por esta alabanza del Señor, y qué lindo que en este sábado el Señor nos pueda abrazar muy fuerte a cada uno de nosotros y bendecirnos grandemente. Yo quiero felicitar a los presentes porque van a disfrutar de algo muy, muy bueno. Un poco es gentileza del pastor Yepes, que lo trajo al doctor Figueroa para una semana especial, y él cometió el error de decir que la noche del viernes iba a estar libre, así es que más rápido pedimos si podía compartir con nosotros algo de la sabiduría que Dios le ha concedido al doctor. Él ha sido profesor de nuestras universidades en diferentes partes y continentes del mundo, también en África, especializado en
teología sistemática, que es una de las áreas más difíciles. Y también él se ha especializado en griego, en el Nuevo Testamento y también en los desafíos que la Iglesia está enfrentando últimamente. Hoy la atención de muchos está puesta en Qatar, detrás de una pelotita, ¿no es cierto? Pero el diablo está distrayendo a la gente de los verdaderos peligros de este tiempo final, ¿no es cierto? De los desafíos de esta hora, donde la verdad y el error se mezclan, se distorsionan para engañar a la gente que cree que está aceptando una verdad que puede ser distorsionada. Entonces, estamos muy felices de contar con nosotros con el doctor Víctor Figueroa. Él es oriundo de Lima, Perú, tiene familiares en Idaho y en Loma Linda, pero está radicado allá. A ver si lo encuentra a nuestros hermanos Ramos, que se fueron para allá hace poco. Él nos va a compartir asuntos muy importantes para cada uno de nosotros en nuestra vida espiritual. Así que adelante, doctor, bienvenido. Gracias por su tiempo y por compartir algo de las bendiciones que usted ha recibido al aprender de la palabra de Dios. Buenas noches, hermanos. Es una alegría estar con ustedes. Me alegra más cuando veo ángeles en la iglesia. Pero más me alegra cuando los hermanos le dejan el primer lugar a los ángeles y ellos se van atrás. Yo normalmente le digo, dejen a los ángeles atrás, vénganse ustedes adelante. Porque igual ellos ya conocen la misión que tienen para con Dios. Nosotros estamos aprendiendo a ser fieles a Dios. Esta noche quisiera hablarles acerca de la importancia que tiene el estudio de la Biblia y cómo la Biblia se convierte en la piedra de toque en el conflicto final. Además está decirle que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Satanás usó la Biblia para tentar a Jesús. Cuando Jesús le respondió que no solo de pan vivirá el hombre, Satanás se le prendió la luz y dijo, no, pues este se basa en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué le dijo? Bueno, ya que tú confías en la Biblia dice, fíjate, que a sus ángeles enviará para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Y dice o no dice la Biblia? Claro que lo dice. Y entonces Jesús se tiró. No, porque Jesús le contestó otra vez, escrito está. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que en el gran conflicto, Satanás usa la Biblia, la tergiversa de tal manera que al Hijo de Dios quiso que se tirara. Hoy, a nosotros no nos dice que nos tire, simplemente la tergiversa y nosotros contentos. Seguimos. Ya cogimos el anzuelo y nos jala. Y hay en la iglesia muchos hermanos, no pocos, muchos hermanos, que piensan que están haciendo la voluntad de Dios cuando no la es. La voluntad de Dios está escrita en la palabra de Dios. La pregunta es, ¿entiendes lo que lees? ¿Han oído ustedes hablar del síndrome etíope? Más seguro que no, hasta que lean el libro que acabo de escribir. Y se me ocurrió ¿cómo se dice? La idea humana, hablar de una enfermedad espiritual, y la llamé el síndrome etíope, porque es una enfermedad espiritual. ¿En qué consiste? Consiste en disfrutar de la compañía y del estudio de la Biblia, deleitarse leyendo la Biblia en voz alta inclusive, coleccionar versiones de la Biblia, leerla y no entender nada. Y hay gente que se sabe la Biblia de memoria. Una de las cosas que me llamó la atención cuando iba a enseñar a Cuba es que encontré personas allá que se sabían libros enteros de memoria. Y un día en
corriente le digo a uno, a ver, ven para acá, demuéstrame que es cierto, a ver, capítulo tal. Y me lo dijo de memoria. Y el otro capítulo de memoria. Entonces se me ocurrió hacerle una pregunta. ¿Y qué quiere decir Jesús cuando dice esto en este capítulo? Y me dijo, ahí sí no sé, pero que yo sí sé que dice el texto, pero ¿qué significa? Y es que ese es el problema, que nosotros estudiamos la Biblia para repetir de memoria muchas cosas y estamos cayendo en el mismo vicio que Satanás quiere, es decir, hacernos creer que estamos obedeciendo la Biblia cuando en realidad no lo estamos. ¿Y por qué es importante esto? Porque así como cuando Cristo vino por primera vez, Satanás trató por la Biblia de cambiar la visión y la misión de Cristo en su tentación, lo mismo hace hoy con el pueblo de Dios. Y yo quisiera llamar su atención al Evangelio según San Mateo y empezar allí con una pregunta fácil. Por favor, abra su Biblia en Mateo capítulo 19 y en el versículo 16. ¿Ok? Y luego van a poner el dedito allí y vamos a ir luego a Lucas capítulo 10 y el verso 25. ¿Por qué queremos leer estos dos versículos en paralelo? Vamos a leerlo en paralelo y luego le digo por qué. Porque los dos versículos tienen algo en común. Vamos a leer primero Mateo 19, verso 16. ¿Quién está ahí hablando? Vino uno y le dijo, este es el joven rico, ¿no? Vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Fíjense la pregunta que le hace el joven rico. ¿Cuál era la preocupación del joven rico? Salvarse. ¿Qué haré para obtener la vida eterna? El joven rico. No dice quién era el joven rico, simplemente que era rico. Vamos a Lucas capítulo 10, verso 25. Aquí ya no nos habla de un joven rico, aquí nos habla de un doctor de la ley. ¿Saben quién es un intérprete de la ley? Un intérprete de la ley en los días de Jesús era el equivalente ahora a un doctor en teología, un especializado en áreas teológicas. O sea, no era un cualquiera, era una persona que tenía conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y cuál es la pregunta que viene haciendo este intérprete de la ley? Dice, se levantó y dijo, para probarle. O sea, hay preguntas que se hacen para probar, a ver si sabe o no sabe. No sé si a ustedes les pasa, pero uno se da cuenta. Miren, yo llevo en la docencia muchos años. Yo enseño desde que tenía 19 años. Y cuando uno trata con alumnos, se da cuenta cuando las preguntas son para aprender y cuando son para ver si el profesor sabe o no sabe. Ya lo que se llama la psicología educativa. Es inmediato. Y lo mismo pasa en la iglesia. Hay algunos hermanitos que hacen preguntas no porque no sepan, saben. Lo que pasa es que a ver qué me dice el pastor. A ver si sabe. Y de esos abundan, hermanos. Y quiero decirles que los bueno. Y los bueno tanto que como que los siento que están aquí también. En fin. Pero quiero ser honesto. Es que el Señor nos ha permitido entrar en tantas batallas que ya con solo escuchar 2 o 3 ideas de las que vienen, uno dice, ya sé por dónde va. Y es que es lo mismo en todas partes del mundo. Es lo mismo. La herejía, la distorsión de la palabra de Dios es la misma donde uno va. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es pegarnos a la Biblia y tratar de entender la Biblia. Dejar que la Biblia hable, no expresar mi opinión, no lo que yo quiero. A mí no me interesa que ustedes sepan mi opinión. A mí lo que me interesa es que ustedes sepan qué es lo que Dios les dice. Ese es nuestro interés. Y les digo con sinceridad, todo mi ministerio ha sido regido por ese principio. Amén. Todo. Y todas las clases que enseño en diferentes partes, en diferentes áreas, el único objetivo es mostrar qué dice la Biblia al respecto de un tema en particular. Y aquí estamos viviendo ahora con la vida eterna.
Este intérprete de la ley venía para probar a Jesús, o sea, no tenía intención de aprender, y Jesús lo sabía. ¿Y cuál es la pregunta que hace? Miren ustedes el verso 15 cómo la pregunta va. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Qué quería saber el intérprete de la ley? ¿Qué debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Qué quería el joven rico? Mateo 19, 16. ¿Qué debo hacer para obtener la vida eterna? Las dos preguntas son las mismas. Si usted tuviera oportunidad, honestamente, si usted tuviera oportunidad de tener una llamada telefónica con Jesús ahorita, directo, en vivo, ¿no? A ver, hijito, dime, una sola pregunta. ¿Qué quiere que te diga? ¿Qué le dé? ¿Qué pregunta le dé? Señor, ¿me voy a salvar? ¿O qué hago para tener la vida eterna? Señor, ¿estoy en buen camino? ¿Qué pregunta le haría? Póngase a pensar un ratito. Porque estas personas tuvieron una oportunidad en su vida, una. El joven rico se encontró con Jesús esa vez. Y a la primera que tuvo, ¿qué le dijo? ¿Qué bien haré para obtener la vida eterna? Y este erudito intérprete de la ley, ¿cuál fue la pregunta? ¿Qué debo hacer para obtener la vida eterna? Ahora, si para obtener la vida eterna hay que hacer algo, o hay una directriz, la respuesta que nosotros debemos obtener debe ser la misma, ¿o no? ¿Ustedes qué piensan? Si me están preguntando lo mismo y le voy a responder a uno una cosa, a la otra que me pregunta lo mismo, también le tengo que responder lo mismo. Veamos qué dice Jesús. Vamos de nuevo a Mateo 19 y leamos cuál es la respuesta de Jesús. Cuando le dijeron a Jesús que bien haré para obtener la vida eterna, el verso 17, Mateo 19, 17 dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, y aquí entra el punto, la vida eterna, si quieres entrar en la vida, ¿qué tienes que hacer? Guarda los mandamientos. A veces me pregunto, nuestros hermanos evangélicos, ¿qué pensarán de esto? Porque para ellos los mandamientos ya fueron abolidos por Cristo mismo. Es decir, si los mandamientos fueron abolidos por Cristo mismo, ¿quién puede entrar al cielo? Nadie, porque no hay mandamientos. Entonces, ¿y cómo se obtiene la vida eterna, dice Jesús? Guardando los mandamientos. Pero si ya fueron abolidos, ¿qué hago? Hay cosas que los evangélicos no han entendido y esa es una de ellas. Jesús le dio importancia a los mandamientos y para asegurarse que no es un mandamiento nuevo que te doy, no. Fíjense lo que dice el verso 18. El joven rico le dijo, ¿cuáles? Todavía para decir, ¿no? ¿Cuáles? A ver, hay alguno nuevo. Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás, etcétera, etcétera. Los 10 mandamientos. Guarda los 10 mandamientos y con eso obtendrás ¿qué cosa? La vida eterna. Oye, entonces el joven rico le dijo, todo eso hecho desde mi juventud. O sea, en otras palabras, tengo la vida eterna. ¿O no? Estaba diciendo eso, tengo la vida eterna. ¿Y saben ustedes? Jesús le dijo, espera. Verso 21. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sigue. ¿Por qué Jesús le dijo, vende lo que tienes, toma, dale a los pobres y sigue y tendrás la vida eterna? Pero si el joven rico decía que ya guardó los 10 mandamientos, los 10, los guardó desde mi juventud, y Jesús le dice, no, anda, vende todo y sigue. Y el joven se fue triste. ¿Por qué? Dice la Escritura, porque tenía muchas posesiones. O sea, lo que entristeció al joven era de deshacerse de muchas posesiones. No, es demasiado. El costo para ir al cielo es demasiado. Y hoy día hay muchos jóvenes ricos que no quieren deshacerse de muchas, no posesiones, sino
posiciones ideológicas en la mente. Y que por esas mismas posiciones pierden la oportunidad de ir en el camino recto al cielo. ¿Por qué Jesús le dijo al joven rico, vende todo? Si cuando Zaqueo, porque Zaqueo era rico también, y le dijo a Jesús, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, la mitad. No, y al que he defraudado le devuelvo 4 veces más. Y Jesús le dijo, está bien, la salvación ha llegado a esta casa. Y le aceptó la mitad, el 50%. Pero a este joven rico le pidió el 100%. Entonces, ¿qué cosa pasa aquí? ¿Que el Señor a uno le pide el 100% y a otro el 50%? ¿Es así como funciona? Ustedes se dan cuenta que leer la Biblia de una manera literal, tenemos que leer entonces con entendimiento por qué la respuesta de Jesús. Y es que el joven rico le pidió el 100% porque para él el dinero, las posesiones, era un ídolo que lo alejaba de Dios. Y él, que decía haber guardado los 10 mandamientos, no empezaba guardando el primero, que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y cuando Jesús le está diciendo, vende las posesiones, es desastre de tu ídolo. Y eso es lo que no le gustó. Y se fue triste. Y hoy día hay mucha gente triste, aún dentro de la iglesia adventista hay mucha gente triste, porque tienen ídolos, opiniones a las cuales no quieren renunciar simplemente porque no más. A mí me gustaría que quedemos con la Biblia. Jesús le dijo a él, guarda los mandamientos. ¿Quieres tener la vida eterna? Guarda los mandamientos, sé fiel a ellos. Hasta ahí es lo que dice Mateo. Vamos a Lucas, a ver qué encontramos ahí. En Lucas, capítulo 10, verso 25, dice, haciendo qué cosas heredaré la vida eterna. Viene el intérprete de la ley, el erudito. Ahora Jesús ya no le dice guarda los mandamientos, sino qué cosa le dice. El verso 26 le dice que está escrito en la ley. ¿Qué está escrito en la ley? La pregunta que uno se hace inmediatamente es, ¿cuál ley? ¿Los 10 mandamientos? No. Ese es el problema. ¿Ves? Usted rapidísimo, ley, 10 mandamientos. No. ¿Por qué dice que está escrito en la ley? Se está refiriendo a que el escriba, el intérprete, era de la ley. Cuando dice el intérprete de la ley, ¿es el intérprete de los 10 mandamientos? ¿Qué entienden ustedes por intérprete de la ley? Porque cualquier cosa que ustedes entiendan por intérprete de la ley es lo que sigue. Él era intérprete de la ley, era especialista en qué? En la ley. ¿Cuál ley? ¿Los 10 mandamientos? No. Estaba hablando del Pentateuco, la ley de Moisés, los 5 libros, en la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia se llamaban la ley de Moisés, el libro de la ley de Moisés, que estaba colocado fuera del arca. Los 10 mandamientos estaban dentro del arca. Así que está hablando de una cosa distinta. Y este era un especialista de los libros de Moisés. Se conocía los libros de Moisés al revés del derecho. Por eso era intérprete de la ley. Y cuando Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿A quién le está diciendo? A un erudito en los libros de Moisés. ¿A qué ley se está refiriendo? En otras palabras, tú lees la ley, tú eres intérprete de la ley. ¿Qué está escrito en la ley? En la ley de Moisés. ¿Se dan cuenta ustedes que nosotros rápidamente podemos llevarlos a uno? Yo no sé si ustedes quieren hacer un ejercicio, pero me avisan después. Solamente para probar cuánto ustedes confían en su lectura y entendimiento de la Biblia. Piénsenlo, si les pueden decir 4 o 5 voluntarios pasar al frente, yo los acepto. Les voy a dar tiempo que lo voy a empezar. Pero les digo, no todo lo que se lee es lo que se entiende que uno lee y piensa que es correcto. Hay que ir muy despacio. Y aquí el intérprete de la ley, Moisés, recibe la respuesta, ¿qué está escrito en la ley? Es decir, ¿qué está escrito en lo que tú lees, en lo que tú eres especialista? ¿Qué es lo que tú entiendes? Y mire lo que dice la segunda pregunta, el verso 26, al final, ¿qué dice? ¿Cómo lees? ¿Qué significa eso? ¿Cómo lees? ¿Sabe qué significa eso? ¿Cómo lo entiendes?
O mejor dicho, ¿entiendes lo que lees? Y ahí viene el síndrome etíope. Es aquel que disfruta la lectura de la Biblia, lee en voz alta, memoriza todo, pero cuando le preguntan, ¿entiendes lo que lees? ¿Se acuerdan del etíope que iba leyendo el libro del profeta Isaías, contento de estar leyendo la Biblia? Y Felipe viene y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Y cómo voy a entender si no hay quien me explique? ¿Y entonces para qué la lees? No más. Ya, no más. Ese problema está dentro de la Iglesia Adventista hoy. Si no estuviera, no existieran tantas cosas que distorsionan la Escritura y que hacen y mueven conductas totalmente, diría yo, inexplicables en muchas iglesias. Y es por eso que existen tantos grupos y subgrupos que vienen con ideas y me pregunto si saben lo que están haciendo. Esa es mi única pregunta. Y lo único que yo quisiera es ayudar a que ustedes entiendan la Escritura. Eso es todo. Ese es mi desafío, diríamos, por la iglesia. Que el Señor abra nuestras mentes. Porque estamos sufriendo del síndrome etíope. Leemos la Biblia y no entendemos lo que leemos. Y cuando alguien viene a querer explicar, tenemos todavía la autosuficiencia de decir, no, así no es. Digo, bueno, si no deja que el Espíritu de Dios le hable al corazón, ¿quién le va a hablar? ¿Sabe cuál es la labor nuestra como pastores? Hace tiempo entendí esto. Yo me preocupaba demasiado por mi iglesia, hasta que entendí que mi misión era simplemente ayudarles a ellos a entender la palabra de Dios. Amén. Una vez que la entendieron, hermanito, si usted se quiere ir de la iglesia, si usted quiere hacer lo que quiere hacer, que el Señor lo bendiga y lo ayude, pero en el día del juicio, al final, no diga que no se le amonestó. Porque hice mi parte en enseñarle, pero yo no puedo obligarlos. Cada quien toma su camino y el destino nuestro es decisión de cada uno de nosotros. Así que desde ahí para acá me dedico solamente a enseñar la Biblia, mostrar lo que la Escritura dice y que cada uno tome su decisión. ¿Por qué? La palabra de Dios no es para discutirla, tampoco es para estar haciendo problemas, simplemente es para aceptarla o rechazarla. ¿No? Pero para aceptarla o rechazarla yo tengo que entenderla. Y lo más triste es que muchos la rechazan sin haberla entendido. Y ahí está el dilema. Y aquí Cristo le llama la atención al intérprete de la ley. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que tú lees? Y como lees, ¿entiendes lo que lees? La pregunta es, ¿por qué Jesús le respondió así a él y al joven rico le respondió de otra manera? ¿Es que acaso a la misma pregunta no debe haber la misma respuesta? Y es que en ambos casos, los 10 mandamientos están dentro del Pentateuco. Y en este caso es que está escrito en la ley de Moisés, que también contiene. Por eso es que el verso 27, cuando el escriba o el intérprete de la ley le responde, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué es lo que él estaba haciendo? La pregunta de Jesús es, ¿qué está escrito en la ley? Y si ustedes leen en el verso 27, encuentran ustedes que Mateo 27 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y toda tu mente. Y eso está en Deuteronomio 6, 5. Y luego dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso está en Levíticos 19, 18. ¿Qué estaba haciendo el intérprete de la ley? Estaba respondiendo a Jesús, dice, usando la ley de Moisés, Deuteronomio y Levítico, que son parte de la ley de Moisés. O sea, estaba respondiendo conforme a la pregunta, ¿qué está escrito en la ley?
Y él respondió, ¿qué está escrito en la ley? Ama a Dios y ama a tu prójimo. Eso es lo que está escrito. Algunas personas dicen, no, pero es que está resumiendo la ley. Aquí no está resumiendo, aquí está citando literalmente lo que dice Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18. Claro. Y Jesús le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. En el caso del joven rico, le dice, guarda los mandamientos. Entonces ustedes se dan cuenta que aparentemente pareciera como que hubiera dos caminos para obtener la vida eterna. Pero en realidad es uno mismo. Porque los principios que mueven los 10 mandamientos, los principios, por eso que en alguna otra parte Pablo dice que el resumen de los 10 mandamientos es justamente los principios de los 10 mandamientos están en amar a Dios y amar al prójimo. Pero no es que yo amo a Dios y amo a mi prójimo yo no tengo que guardar los mandamientos de la ley de Dios, no. En ningún momento lo dice. Son los principios universales que mueven el mundo. El universo está basado en la ley del amor a Dios y al prójimo. Amén. Y esa ley del universo es la misma que rige en los atrios celestiales como en los atrios terrenales o en los otros mundos creados que no han caído en el pecado. El amor a Dios y el amor al prójimo. Así que nosotros necesitamos entender que existe un enemigo que quiere modificar nuestro entendimiento de la palabra de Dios. Y ahora quiero indicarles a manera de ejemplo, nada más, un ejemplo de esto. Ustedes van a encontrar, y me comunican que por acá nos visitan algunos hermanos que tienen ideas muy interesantes. En el libro de Mateo, en el capítulo 10, hay un texto en el cual Jesús manda a sus discípulos a predicar única y exclusivamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Miren ustedes, en el capítulo 10 de Mateo, versos 5 y 6, donde se nos dice que Jesús dijo a los 12 discípulos, les dio instrucciones y los envió diciendo, por camino de gentiles no vayáis. O sea, que a los gentiles, a los incrédulos, no. A ciudades samaritanos no entréis, tampoco. Y antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A quiénes fue la misión de estos 12? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces hay algunos hermanitos que dicen, bueno, la iglesia adventista hoy es la casa de Israel, es el pueblo de Dios. Pero es un pueblo de Dios en un estado laodicense, de manera que, como están perdidos, están tibios y van a ser vomitados, entonces tenemos que evangelizarlos. Y ellos vienen a evangelizar a los adventistas. ¿Por qué? Porque dice Jesús nos ha mandado a predicar a la oveja perdida de la casa de Israel. ¿Y quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel? Los adventistas del séptimo día, que es el pueblo de Dios hoy, en su condición laodicense de apostasía. Así que hay que amonestarlos a ellos. Y esos hermanitos vienen a la iglesia con el fin de evangelizar. Así que si alguien recibe una visita de alguno de los hermanos diciendo que pues el Señor nos ha enviado con un mensaje especial para los adventistas, saben a qué se está refiriendo. La pregunta que tengo que hacerles es, ¿este mandato era solo para las ovejas perdidas de la casa de Israel? Y cuando Jesús, más adelante, vayamos un ratito al capítulo 15, verso 24, y luego volvemos a Mateo 10. En Lucas 15, 24, una mujer cananea que tenía una hija enferma, ¿no?, atormentada por el demonio, vino y le pidió a Jesús, y Jesús le dijo, no, lo siento, no te puedo ayudar, porque es lo que dice el verso 24, ¿no? No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ya? No puedo ayudarte porque solo soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y la hija de esta mujer estaba endemoniada. Lo siento. Y la mujer siguió
Señor, por favor, socórreme. Entonces Jesús le dice todavía más en el verso 26, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los carrillos. No. Y la mujer en su desesperación le dice, Señor, yo no te pido que me des del pan, yo te pido que me des de las migajas que caen. Solamente si solo esas migajas tú me dieras, mi hija se sana. Y cuando Jesús escuchó eso, le dice en el verso 28, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada en aquella hora. La pregunta que tengo para ustedes es muy simple. Cuando Jesús le dijo, yo no he venido sino a ministrar solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿es que solo ministró a las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Acaso esta mujer no fue ministrada? ¿Al final le ayudó o no le ayudó? Por supuesto que le ayudó. Y entonces, eso de que única y exclusivamente la casa de Israel es literal. No, porque si fuera así, entonces hay que cambiar todo el evangelio. ¿Y la samaritana? No, como habría tenido y que tiene nuestro. No. Y Jesús, si ustedes leen el relato de Juan 4, la mujer samaritana corrió y le dijo al pueblo, y el pueblo vino, y si ustedes leen el verso 39 al 42 del capítulo 4 de Juan, van a encontrar ahí que los samaritanos le pidieron, por favor, quédate con nosotros, y Jesús se quedó con los samaritanos 2 días y les predicó el evangelio. Pero entonces, no es que Jesús vino solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? No. Entonces, ¿cómo entendemos Mateo 10? Pues vamos a Mateo 10 porque es importante. Y es que entonces encontramos nosotros que Jesús, en Mateo 10, le dice a sus discípulos que necesitan ellos hacer 2 cosas. 2 cosas. Primero, no vayan con los gentiles samaritanos, sino única y exclusivamente a la casa de Israel. Y luego, en segundo lugar, tienen que predicar un mensaje específico. El verso 7. Dice en el verso 7, y yendo, predicar. Y quiero subrayar esta palabra, yendo, predicar, porque es exactamente las mismas palabras que en el original griego se usan para Mateo 28, 19, cuando dice ir y predicar. Es exactamente lo mismo, solo que en uno es un presente, el otro es un pasado, pero es lo mismo verbo. Es lo mismo. Y yendo, predicar. Es como decir ir y predicar. ¿Y qué cosa tiene que predicar? El reino de los cielos se ha acercado. Fíjense, Jesús le dio un mensaje específico a los discípulos. No vayan con los gentiles, no vayan con los samaritanos, únicamente con las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayan, díganle, el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces, como parte de esa predicación de que el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad demonios, de gracia recibiste de la iglesia. Amén. Listo. Entonces ahorita hay algunos hermanos en la iglesia adventista que dicen, el Señor nos ha mandado aquí. Y hay un profeta por ahí que ya murió, que ha mandado a este grupo a que vengan a evangelizar solo a los adventistas. Su campo de misión es los adventistas, no se van a mover de aquí. Si ustedes lo tienen, no se van a ir. Y van a estorbar la predicación del Evangelio hasta que Cristo venga. Entonces, hermanos, no entienden una cosa. Que Cristo le dijo, vayan y prediquen, el reino de los cielos se ha acercado. Y junto con el mensaje de la predicación tenían que hacer actos de sanidad, milagros. Sanar, limpiar leprosos, resucitar muertos, etc. Y entonces el profeta que los guía les ha dicho, ustedes se tienen que quedar en la iglesia adventista y ministrar a la iglesia adventista porque ellos son el pueblo que se está perdiendo hoy y hay que amonestarlo. Bueno, si ese es el mensaje del Señor para esta generación, para la iglesia adventista de este tiempo, y ese es el mensaje que Dios quiere para este tiempo, y lo están tomando de Mateo 10,
Hay que tomar el mensaje completo, porque acá dice que no solamente debe venir con un mensaje, sino que también debe tener una actitud de sanidad. Obran sanidad, echan demonios, sanan leprosos, enfermos. ¿Lo están viendo? No. Solamente han tomado la primera parte, ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel y ahí se quedaron. ¿Y lo demás? No, eso no se aplica. No. Es que el mensaje es completo. Y les digo algo más. Fíjense lo que dice en el verso 14. El verso 14 de Mateo 10:14 es importante porque dentro Jesús le da un poco de instrucciones. Primero les dice a dónde deben ir y luego les dice lo que tienen que hacer y después les dice algo más. Miren lo que dice el verso 14. Si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, yo diría, o de iglesia. Salgan de esa iglesia, salgan de esa casa. Sacudid el polvo de vuestros pies, y entonces el castigo para ellos será más terrible que Sodoma y Gomorra. ¿Cuál es el mensaje de Jesús? Si no recibiere, ¿qué cosa? Váyanse. Y cuando a estos hermanitos que vienen a la iglesia le dice, hermanito, ¿usted por qué viene? No, es que el mandato del Señor es evangelizar a los adventistas. Ok, si ese es el mandato del Señor, ¿usted cumple con los requisitos? ¿Hace milagros? ¿Anuncia un mensaje específico? ¿Dónde están los milagros que hace? Porque el Señor mandó con milagros. ¿Dónde están? Pero más importante, ¿a quién le hace caso? ¿A Jesús o a su profeta? Su profeta dice que si lo echan de la iglesia adventista, vuelva. ¿Y Jesús qué dice? Que si no te oyere, vete. ¿A quién le hace caso? El problema, ¿sabe cuál es? Es que solo leen la Biblia hasta donde les conviene y todo lo demás lo dejan ahí. Lean toda la Biblia. Entonces nos damos cuenta pues que estos hermanos podrán tener el mejor interés de querer ayudar a la iglesia, pero lo que no entienden es que su entendimiento de la Escritura es totalmente tergiversado. Y están convencidos de que están en la verdad. Y bueno, la historia es muy larga. Yo solamente quiero dejar con ustedes esto. Si yo tomo el texto así como está, número uno, Jesús no ministró solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, aunque él dijo, vayan ahí, iba con un propósito. ¿Ustedes quieren saber todo lo demás? El día lunes en la iglesia del pastor Oyentes yo voy a tratar este mismo tema, pero más amplitud, con mucho más detalle, justamente para demostrar que eso no es así. No es como la gente entiende. ¿Por qué Jesús le mandó con esas impresiones? Tiene su razón de ser, pero no se está cumpliendo hoy. Jesús no solo predicó a los de la casa de Israel, a los samaritanos, a la mujer cananea, al endemoniado gadareno. Si ustedes van a Marcos capítulo 5, del 1 al 20, ¿a quién estaba Jesús ministrando ahí? A los de Genezaret. Estaba el endemoniado gadareno. Y le dijo, no vengas conmigo, anda a los tuyos y cuéntale todo lo que el Señor ha hecho. ¿Se acuerdan? Ese no era judío, ese no era del pueblo de Israel. Y sin embargo Jesús estaba ministrando a ellos. Entonces ese aspecto de que anda solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, vayan solo a los adventistas, eso no es lo que Jesús hizo. Y eso tampoco es lo que Jesús quiso que sus discípulos hagan. Esto tiene una razón de ser. ¿Por qué hoy día la gente se concentra solo en la iglesia adventista? Porque dicen que Jesús los ha mandado solo a la iglesia adventista, solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel hoy, que es la iglesia adventista. Es decir, tienen un entendimiento de la Biblia muy estrecho y muy distorsionado. ¿Y quién ha hecho todo eso? Un señor que dice ser su profeta y que les ha mandado a hacer eso. En vez de escudriñar la Biblia y basarse en lo que la Escritura dice, le creen a un señor. Nunca le crean a nadie, a menos que ustedes lo lean en la palabra de Dios y entiendan lo que leen. Si usted no entiende,
No interesa si es pastor o no es pastor. Simplemente ciñanse a la palabra de Dios, pero sean honestos con la palabra de Dios. Porque aquí se trata de ser honestos con la palabra de Dios. Porque al final de cabo, ¿a quién tenemos que darle cuenta? ¿Quién es el que finalmente juzga y quien determinará nuestro destino de acuerdo a nuestras decisiones? Es Dios. Y a Dios no lo podemos, nosotros dice Dios no puede ser burlado. ¿No? En conclusión, les digo, ¿dónde está el problema? Si yo tuviera que poner el micrófono aquí, y esto es la cruz, el equivalente a la cruz, yo diría que Jesús antes de la cruz tuvo un mensaje especial para el pueblo de Israel. Porque desde su nacimiento, su bautismo y el ministerio que hizo los 3 años y medio, Jesús concentró mucho de su ministerio, la gran parte de su ministerio, en el pueblo de Israel, sin olvidar a los gentiles. Muy importante eso. Y cuando mandó a sus discípulos evangelizar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, él no estaba limitando la predicación solo a Israel. Tenía un propósito, pero no lo estaba haciendo. ¿Por qué? Porque después de la cruz, en este lado, después de la cruz y la resurrección, Jesús aparece a sus discípulos y les dice: "Y a toda nación, tribu, lengua y pueblo". Entonces, yo encuentro 2 veces la palabra "y", ¿no? Y predicar. Mateo 10, solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 28, y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, a todo el mundo. Entonces la pregunta es, ¿a quién le hacemos caso? ¿Al Jesús antes de la cruz o al Jesús después de la cruz? Si hacemos caso al Jesús antes de la cruz, yo tengo que cumplir con los requisitos. ¿Cuáles? Que debo ir solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, solo, entre comillas, porque los gentiles fueron atendidos también, pero debo hacer milagros, ¿no? Resucitar muertos, sanar enfermos, y si no me oyen, si no me reciben, me voy, sacudo mis pies y chao. Todo eso está incluido. La pregunta es, ¿hacen eso los hermanitos que andan por ahí molestando? No. Cuando vemos Mateo 28, ya no es una etnia, ya no es las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 28 es ir a todo el mundo. Y lo curioso es que allí ya no dice hagan milagros. ¿Por qué? Porque los judíos esperaban que el Mesías viniese haciendo milagros. Los gentiles no esperan ni al Mesías ni peor que el Mesías haga milagros. Por lo tanto, en el anuncio final, que es a todo el mundo, los milagros no son una necesidad. Eso no quiere decir que no estén presentes. Pueden estar presentes, pero no es una necesidad. En el caso de la predicación a los judíos, sí era una necesidad. ¿Por qué? Porque el reino de Dios que traía el Mesías implicaba sanidad. Les voy a poner un ejemplo. Vean ustedes en Mateo capítulo 11, para ilustrar lo que vengo diciendo. En Mateo capítulo 11, encuentran ustedes que Juan el Bautista fue encarcelado. ¿Cierto? Y pues él sabía que cuando el Mesías viene, el Mesías traería liberación. Porque era el que iba el libertador del yugo que oprimía al pueblo de Israel. Entonces él estaba en la cárcel, sabía que Jesús era el Mesías, porque Jesús al bautizarlo escuchó la voz del cielo que decía: "Este es mi hijo amado, de quien tengo complacencia". Él lo señaló como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Juan el Bautista estaba convencido que Jesús era el Mesías. Y cuando lo metieron a la cárcel, ¿qué es lo que tenía en la mente? En algún momento mi primo viene y me saca. Pero como no venía, miren lo que dice el verso 2. El verso 2, Mateo 11, verso 2. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Y el verso 3, una pregunta.
¿Cuál era la pregunta? ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos ahora? ¿Qué estaba diciendo? ¿Eres tú el que había de venir? ¿Eres tú el Mesías o nos equivocamos? ¿Por qué Juan empezó a dudar? ¿Porque él estaba en la cárcel? Y entonces Jesús le responde, el verso 4. Les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Y el verso 5 señala eso que ellos oyen y ven. ¿Y qué creen que era eso? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son, etcétera, etcétera. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, el que no dude de mí, en otras palabras. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Vayan y díganle lo que estoy haciendo. Y cuando le dijeron, no, pues está sanando los leprosos, los ciegos, los mudos, los cojos. Él es, ya, se acabó. Juan nunca más volvió a preguntar. ¿Por qué Jesús dio esa respuesta? Porque Jesús sabía que cuando el Mesías viniese, eso era lo que se iba a manifestar. Entonces, eso está en la profecía misma. Pero en fin, Jesús tenía un mensaje para Israel y envió a sus discípulos con todos esos elementos. Predica única y exclusivamente a la casa de Israel, sana, haz milagros para que sean el sello de garantía que el mensaje que tú das realmente es de Dios. Y ¿no? Yo voy detrás de ustedes. Si no lo reciben, sacúdense el pie, el polvo, y yo me encargo de que el castigo de ellos sea peor que el de Sodoma y Gomorra. Ya. Pero hoy día hay grupos que no escuchan todo el mensaje, han cogido solamente la primera parte y a la casa de Israel nada más, ya, hasta ahí. Y lo demás, no, eso no está en la Biblia. Tenemos que ser honestos con la palabra de Dios. En el caso del Mateo 28, es ir y hacer discípulos, no es no hacer milagros, sino hacer discípulos. Es decir, aquí ya se nos dice, ustedes sean modelo para que otros puedan imitar lo que ustedes hacen. Es decir, nuestra vida cristiana debe ser de tal manera que otros, al ver cómo nosotros vivimos, puedan decir, ellos son diferentes. A ver, ¿por qué son diferentes? La palabra de Dios nos mueve a ser diferentes. El hacer discípulos es modelar. No es solamente una cuestión mental de saberse la Biblia de memoria, porque Satanás se la sabe de memoria y igual se va a perder. Es modelar, hacer discípulos. Así que nosotros tenemos que entender que Jesús tuvo momentos para cada cosa. Y hoy día, lamentablemente, hay personas que mezclan las cosas. Y así como ellos, hay otros que están viviendo ahora con el criterio de que el Espíritu Santo es Cristo mismo, que no hay Trinidad y que el Hijo es engendrado, que no era hijo, que tuvo origen, y comienzan a hacer una serie de cosas y leen la Biblia, y sacan textos bíblicos para decir, mire, aquí está. Y yo les digo, qué fácil es ser envueltos en la palabra de Dios y sacados de contexto, llevados como el viento fuera de la iglesia. Es fácil. Me gustaría hacer un ejercicio, si ustedes quieren. ¿Hay algunos voluntarios? Si hay voluntarios, vénganse 2 mujeres, 2 varones, para que no haya discriminación, y hacemos un ejercicio. Y si no, no hay problema, lo dejamos para otro día, con calma, tranquilo. Gracias, hermano. Ahora, les voy a pedir si tienen una versión reina. ¿En su versión es Reina Valera 60, hermanita? Sí. ¿60? Ya, gracias. Si no, le he puesto la mía, porque yo tengo la versión 60. Bueno. Entonces, si alguien más quiere venir con la versión 60, venga para acá y
Y le voy a decir por qué. Porque en la versión 60 traduce el pasaje lo más seguido al original hebreo, el pasaje que vamos a leer. Bueno, entonces, por eso, porque otras versiones tienen añadiduras, es decir, hay interpretaciones. ¿Saben cuál es el problema con la Biblia? Es que al traducir la Biblia, algunos le han añadido unas cositas para ayudar, pero muchas veces en vez de ayudar, terminan confundiendo. Entonces, por eso es que le digo a los hermanos, cuando ustedes tengan problemas con un texto bíblico, pídanle a su pastor que le ayude a entender. Si usted ha cotejado el mismo versículo con 3, 4 versiones diferentes de la Biblia y no entiende todavía, pídale a su pastor, porque para eso está bien, para ayudarles a entender. ¿No? Bueno, y solo la hermana está aquí. Bueno, siendo que hay una sola persona, hermana, le voy a hacer una pregunta, ya que usted representa. Le voy a hacer una pregunta muy fácil. No, sí, sí. Muestre su Biblia en el libro de Santiago, en el capítulo 1 y el verso 3. ¿Okay? Y yo le voy a mostrar aquí en mi Biblia 1, verso 13. 1, 13, más allá. No, este es cero. No, acá está el cero. Acá aquí está. A ver, lea. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dice, cuando uno es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Yo quiero subrayar esta palabrita que dice, porque Dios no puede ser tentado. ¿Qué significa para usted que Dios no puede ser tentado? Así simple, hermano. Sí. Usted entiende rápido. Porque porque sabemos que Dios no los tienta a nosotros, porque como yo lo entiendo. La otra parte no, solamente esta parte de Dios no puede ser tentado. La otra es que Dios no tienta a nadie, eso lo tenemos claro. Pero esta de aquí, Dios no puede ser tentado. Porque Él es Dios. Sí, me gusta su rapidito. Bueno, pero no sabe. Es que recién empezamos, hermano. Mira, dice que Jesús fue llevado, estoy leyendo Mateo 4, 1 y 2. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿No? Y entonces dice, vino el tentador y decía, es el Hijo de Dios. Jesús fue tentado. La Biblia dice que aquí Dios no puede ser tentado. La pregunta es, si Dios no puede ser tentado y Jesús fue tentado, ¿cuál es la conclusión? Porque es el mismo. No, acá dice, Dios no puede ser tentado. Y acá dice que Jesús fue llevado por él para ser tentado por él. Porque era humano. Y Dios no puede ser tentado. ¿Cuál es la conclusión? Era humano. Porque era humano. Están diciendo que porque era humano. No quisieron venir aquí, mira. La respuesta. ¿Por qué Jesús aún aquí, verdad? Sí, acá dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Porque es Fue natural. tentado. Y Dios no puede ser tentado. ¿Cuál es la naturaleza? ¿Qué naturaleza tenía? No hable de cosas que no están bien. Acá dice que Jesús fue llevado para ser tentado. Nada más. No dice nada. No sé. Gracias, hermano. Quiero felicitarlo porque usted por lo menos es honesta. Y valiente. No se preocupe. ¿Quiere que hacerla para aprender? Está aquí para aprender. Hermano, acá dice Dios no puede ser tentado y acá dice que Jesús fue tentado. La conclusión lógica, ¿saben cuál es? Jesús no es Dios. ¿Por qué no es Dios? Porque fue tentado. ¿Y qué dice la Escritura? Dios no puede ser
Y si Dios es tentado, entonces no es Dios. Porque Dios es espíritu y Jesucristo cuando estaba en la tierra, él estaba convertido en humano, entonces él por eso sí pudo ser tentado y Dios. Oye, hermano, ¿por qué no viene acá? Es que de ahí que valiente, ¿no? No, hermana, véngase, véngase. No, véngase. Véngase. Yo no sé mucho, hermano, yo no sé mucho, yo apenas soy. Mira, hermana, si yo tampoco Estoy sé. aprendiendo, pero Hermana, y justamente lo que yo iba a decir, yo también estoy aprendiendo. lo que yo tengo entendido, Dios es Jehová y él no puede ser tentado porque él es el espíritu, es el Padre y Jesucristo es el Hijo y él cuando vino a la tierra se convirtió en humano, entonces los humanos sí podemos ser. O sea que usted me está insinuando o me está diciendo que Jesús fue tentado porque era humano. Pues cuando estuvo aquí en la tierra, Por eso digo, porque era humano, fue tentado. por eso el diablo lo tentó para que Es que, a ver, dígame sí o no. ¿Usted me está diciendo que Jesús fue tentado porque era humano? no, porque el diablo quiso como de hacerlo que cayera en la tentación, pero no. Pero otra vez, hermanita, si usted me está diciendo que caer en tentación fue tentado y Dios no puede ser tentado, entonces, ¿no era Dios? Pues es el Hijo de Dios. No me dé vuelta, dígame, ¿era Dios o no era Dios? El hijo. ¿Era Dios o no era Dios? ¿Qué me dice, hermano? Es el hijo. No, por eso. Hermano, gracias. Vaya, yo le voy a enseñar ahorita. Hermanos, un día nosotros seremos así, vapuleados con la misma Biblia. Y yo voy a decir, oye, hermano, usted me acaba de dar una salida tremenda. No, yo vengo aquí, estoy recién aprendiendo y entonces ya. Vendrán cosas peores, muy duras. La hermana Juárez dice que miles de los que estamos hoy día aquí saldremos. Ojalá que ustedes no estén en ese grupo, hermano. Realmente es mi oración que ustedes queden firmes. Una vez hice un ejercicio de esto, lo hice en Ecuador, mientras visitaba el país de Ecuador. Y créanme que todos los ancianos, hermanos de toda la iglesia que estaban ahí, dijeron 1000 barbaridades. Y hubo una hermanita ahí sentada en primera fila que se levantó y me dijo, pastor, usted dice que es pastor, pero yo creo que es hijo del diablo, porque usted lo único que está haciendo es confundir a los hermanos. Y me dijo una serie de cosas y llorando me dijo, yo, la verdad me dice, yo no sé cómo explicarle porque yo no retengo mucho los textos, pero la Biblia dice esto, aquello y lo otro, y usted está diciendo cosas que no sé. Y por se puso a llorar. Y me dio una tristeza profunda porque vi a mi madre llorando ahí. Y la abracé y dije, hermana, perdóneme, no ha sido mi intención, pero fue una angustia, ¿sí? Y la felicité porque, aunque no me dijo los textos, por lo menos tenía la idea. Amén. Y le dije, hermano, el día de la persecución final, gente como esta hermana humilde que ni siquiera recuerda los textos, pero que tiene los principios claros, Amén. permanecerán en mi iglesia. Amén. ¿Saben cuál es el problema, hermano? Es que yo les he hecho leer la Biblia equivocadamente. Cuando Santiago 1.13, vuelvan a Santiago, dice que Dios no puede ser tentado, miren, ¿de qué está refiriendo? ¿A qué se está refiriendo? Leer. Para que la próxima vez, cuando alguien les lea así, ustedes se den cuenta que le están lavando la cabeza en su propia nariz y usted ni cuenta se da. Y esa es la forma como vienen a perturbar la fe. Miren ustedes en Santiago. Está hablando en primer lugar de cómo se gesta el pecado. ¿Ok? Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Verso 12 dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Resistir la tentación. Resistir a la tentación es recibir la corona de vida. ¿Ok? Así que ser tentado no es problema. El problema es ceder a la tentación. ¿Ok? Ser tentado no es el problema. Pero entonces bien, cuando alguno es tentado, cuando yo me siento tentado, no diga
que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Pero ahí no termina, siga leyendo. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, y entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Lo que está hablando aquí es que cuando uno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque él ni es tentado ni él tienta a nadie, sino que uno es tentado de su propia concupiscencia, de su propia inclinación, de su propia naturaleza. Y cuando dice su concupiscencia, el verso 14, dice uno es tentado de su propia concupiscencia, atraído y seducido, y cuando la concupiscencia es concebida en la mente, da a luz el pecado. Primero se concibe aquí y luego en el hecho. El pecado es el hecho mismo, pero antes del hecho ya se produjo algo aquí, es concebido en el ser interior del hombre, y eso brota de la misma inclinación hacia el mal que tenemos. Ahora, cuando dice Dios no puede ser tentado por hermana, ¿a qué se está refiriendo? Que Dios no puede ser tentado de la misma manera que nosotros lo somos, porque Él no tiene esa inclinación. Dios no tiene concupiscencia. Nosotros sí, de la concupiscencia interna brotan los malos pensamientos, se cobijan en la mente y se consumen el acto. Y ese acto es pecado. En el caso de Dios, ¿tiene inclinación? ¿Tiene concupiscencia? No. Por eso dice que Dios no es tentado, ni puede ser tentado por Él, porque Él no tiene esa inclinación. Es a eso lo que se está refiriendo. Y cuando Cristo vino, sí, Él vino como ser humano y fue tentado. ¿Y cuál es el problema con ser tentado? Pecado no es ser tentado, pecado es ceder a la tentación. ¿Está claro? Y si alguno tuvo la tentación de decir, no, es que Jesús vino en su naturaleza humana y fue tentado en su naturaleza humana, tampoco, por una sencilla razón. Lean Mateo 4, verso 4, y van a encontrar ustedes cuál fue la tentación de Satanás a Jesús. ¿Qué le dijo? Bien, vamos a ver. Ok, perdón, el verso 3 antes del 4. El verso 3. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora dígame, ¿esa tentación es para un ser humano? A ver, hermano, ¿usted es hija de Dios? Diga que esto se convierta en un pastel para repartirlo. Ya, hermana, dele. Que se convierta el púlpito en un pastel. Ya pues, Y no pasa nada. no pasa nada. ¿Por qué? Porque no se puede convertir. Porque usted no puede convertirlo. Pues sí. Claro, porque un ser humano no puede convertirlo, pero la divinidad de Cristo podía hacerlo. Claro. ¿Qué es lo que estaba apuntando Satanás? ¿La humanidad o la divinidad? Estaba apuntando que él use su divinidad. Entonces no estaba tentando al ser humano, estaba tentando la divinidad de Cristo. ¿Se dan cuenta ustedes el problema? Bueno, y ahí ustedes tienen resuelto el problema. Cuando dice que Dios no puede ser tentado por el mal, es porque Dios no tiene inclinación al mal, Dios no tiene esa concupiscencia que nosotros sí tenemos. Por lo tanto, nadie diga que es tentado de Dios. ¿No? ¿Está claro, hermano? Yo lo que quisiera, hermanos, es que ustedes lean la Biblia de tal manera que el Señor los bendiga en su crecimiento espiritual. Muchos de ustedes pueden ser fácilmente engañados y llevados a creer cosas que la Biblia no dice. ¿Están claros? ¿Hay algún voluntario más que quisiera una prueba? ¿Usted quiere ser voluntario? No, pasa. Cuando Jesús fue tentado por el demonio y el diablo le dijo que le daba todo su reino, Jesucristo le dijo que su reino no es parte de este mundo. No, sí, pero esa no fue la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús fue, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y después Él dijo que su reino no era este mundo. Pero ya que usted lo dice, hermana, ¿por qué cree usted que Satanás le hizo esa propuesta a Jesús? Porque él quería ser adorado por el demonio.
No, sí, él quería ser adorado, sí, pero ¿por qué le ofreció todos los reinos del mundo? Porque no eran de él. Porque pues él se siente que él es el dueño de... Bueno, sí, segunda de Corintios 4:4 claramente dice que él es el Dios de este siglo. Es el Dios de este siglo, correcto. Pero mi pregunta es, ¿por qué Satanás le ofreció los reinos de este mundo? ¿Se ha preguntado usted? Porque Adán y Eva se lo habían entregado Y cuando Eva fue tentada en el huerto del Edén. Y ahí, En ese momento, todo lo que era de Adán se le entregó al enemigo porque desobedeció a Dios, porque por eso le dijo el Señor cuando vino donde Adán, le dijo, ¿has hecho caso a otro? Entonces, en pocas palabras, Adán dejó de hacerle caso a Dios por hacerle caso al enemigo. En ese momento fue entregado todo lo que le había dado a Adán, se le entregó al enemigo. ¿y qué vino a hacer Jesús? A salvar lo que se había perdido, a recuperar lo que el diablo le había robado. Ok, y eso está, lo que usted acaba de decir, hermano, está en 1 Corintios capítulo 15, de los versos 20 al 30, usted va a encontrar ahí exactamente eso, que Jesús vino a arrebatarle el dominio de este mundo a Satanás, y cuando haya puesto por estrado todos los enemigos de Dios, entonces el reino será entregado al Padre, y él mismo se someterá al Padre. Eso es lo que está ahí en 1 Corintios 15. ¿Es correcto? ¿Y Satanás qué le dice? Para que tú recuperes todo esto, tienes que morir en la cruz. Yo te lo pongo bien fácil. Te arrodillas y yo te lo doy. Recuperas todos los reinos. Usted tiene que cumplir una misión. Y para cumplir esa misión usted tiene que morir. Y aquí viene y le dice, no, mira, arrodíllate y yo te lo doy. Cumple tu misión sin necesidad de morir. Te la lleva fácil. ¿Qué tal? Tentación. La tentación de Cristo siempre estuvo focalizada hacia la divinidad, etc. Hermano, les encargo la palabra de Dios y los invito, si alguna de las noches quieren venir, donde estaremos con el pastor Yepes en las conferencias allá, son bienvenidos. No sé si hay alguna pregunta, voy tal vez a dar un minuto o dos para si hay alguna pregunta podamos resolver de lo que hemos hablado esta noche. Pero lo dejo abierto, y si no. Yo tengo una pregunta cuando usted dice que Dios no puede ser tentado y que él no tiene concupiscencia, nada de eso, ¿verdad? Pero, y de allí, nosotros sí, por eso es que viene el pecado. Pero entonces nosotros siempre tenemos que, lo he oído y yo también lo digo, le echamos la culpa al enemigo, que es el diablo. ¿Eso es correcto? ¿O es porque ya nosotros tenemos el pecado? Nosotros lo que nacemos, hermano, es con una inclinación hacia el pecado. Esa inclinación hacia el pecado la usa Satanás para jalarnos como un anzuelo a pecado. Pero si nosotros clamamos por la ayuda divina, el Espíritu Santo puede poner enemistad, porque esa fue la promesa que Dios le dio a Adán. Enemistad pondré entre ti y la mujer. Le dijo a Saquil. Es decir, la enemistad que nosotros tenemos contra el pecado es puesta por Dios. Y solo cuando nosotros le pedimos auxilio y le pedimos que venga a nuestra ayuda, Él pone esa enemistad contra el pecado. De manera que cuando usted dice, no, yo no voy a hacer el pecado, no es usted solamente la que está luchando, sino que es el Espíritu de Dios en usted, trabajando juntos para neutralizar el pecado. Porque solo Dios pone la enemistad contra el pecado. Gloria a Dios. Hermano. Sí, es que ahí dice que Dios hizo, ¿verdad? Separó la luz, las tinieblas y la hizo, dice, y fue la luz. Pero entonces en el versículo más dice que hizo la lumbrera mayor y la lumbrera menor. Entonces, porque si ya estaba hecho, ya había luz ya, ¿no? Sí, la luz, lo que usted está preguntando es si la luz se origina con el sol y la luna, y eso no. En el universo lo primero que apareció fue la luz, y luego las lumbreras. Ahora, lo que nosotros vemos, el sol, la luna, las estrellas, alumbran aquí, pero solamente sirven por señales para ver cuánto dura un mes o cuánto dura un año, pero la
la luz original viene del trono de Dios. La luz que emerge del trono de Dios es la que ilumina el universo. Así que la luna, el sol y las estrellas son solamente elementos mediáticos a través del cual la luz se refracta, pero la luz proviene del trono de Dios. Dios es la fuente de Dios. Amén. Gracias. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Pastor, disculpe, tengo una pregunta. Usted dijo que el pecado, lo que viene de dentro hacia la mente, y de la mente viene a la actuación. Pero si viene de adentro hacia la mente y no se lleva a la actuación, ¿es pecado? Eso es una muy buena pregunta, hermano. Sí, en el sentido de que Dios no solamente juzga el hecho, sino la intención. Por eso es que nosotros debemos purificar nuestra mente. Mira lo que dice Romanos 12, 1 y 2. Mira lo qué significa para el apóstol Pablo la conversión. Dice, leo Romanos capítulo 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos de sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentemos nuestros cuerpos lo más sano posible. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de qué cosa? De vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Es decir, el culto racional tiene que ver con un cuerpo sano, porque los sacrificios que se presentaban a Dios eran de animales limpios, no enfermos. Y además del cuerpo sano, dice, no conforméis vuestras mentes a este siglo, sino más bien transformados con la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, no solamente hay que enfrentar a Dios el cuerpo en buenas condiciones, sino también la mente en buenas condiciones. Y allí es donde usted está diciendo, si yo no hago, pero mi mente está enferma, porque, es decir, cuando la mente está enferma, el momento que se presenta la ocasión, el hecho se consuma. Así que el pecado no solamente es el acto en sí, sino que es el proceso que se gesta aún en la mente. De ahí que nosotros debemos cuidar, y como dice aquí, transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Y ahí está el problema. Así que lo dejo con eso, hermanos. Que Dios nos bendiga, y las demás preguntas las haremos en el transcurso de la semana. Soy bienvenido cuando gusten. Amén. Bendiciones para todos.